Shalom, shalom, buenas tardes. Vamos a hablar un poco acerca de las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3, cuando habla acerca de la ciudadanía celestial. Entonces vamos a poner un poco el contexto histórico para poder entender las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, o en hebreo Shaliach, apóstol Saúl. Como sabemos, Jesucristo era un judío, era un rabino, también es llamado rabino en los evangelios, y históricamente el personaje de Jesús es asociado con el pueblo de Israel. La cuestión es que el concepto de religión como lo tenemos definido en nuestros tiempos no existía en el mundo antiguo. El concepto de religión fue marcado básicamente por el cristianismo, el cual marcó los parámetros de qué significaba estar dentro de y qué significaba estar fuera de. ¿Y cómo es que el cristianismo marcaba estos parámetros? Por medio de definir qué es algo herético, una herejía. Al momento de definir qué es lo hereje y qué no, es cuando marca el cristianismo como religión una barrera, digamos, un border, un límite entre una religión y la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para poder definir el cristianismo como una religión en sí, como algo palpable, tuvieron que definir primeramente qué es el judaísmo y qué no es el cristianismo. Entonces, al momento de marcar como algo hereje, el judaísmo como algo hereje, esto lo crea, digamos, de cierta forma el judaísmo como religión, y por ende el cristianismo que surge del judaísmo se define también como una religión en sí. Y como digo, esto es por medio de marcar qué es una herejía y qué no lo es. Entonces, debemos de entender algo. Cuando usamos la palabra judaísmo, no se usa para definir una religión, sino para un pueblo y para definir cuáles son sus costumbres, creencias y todo esto. En el mundo antiguo no existía, como les comento, la definición o la diferencia de uno a otro. Entonces, cuando se usa judaísmo, vemos a este pueblo de Israel llamado por medio de Dios a Abraham para fundar y crear después a las 12 tribus, las cuales forman la nación y lo que actualmente conocemos como judaísmo. Eso es por un lado la palabra y el término del judío. Entonces, en el mundo antiguo no existía religión, en el mundo antiguo no había diferencia entre el judaísmo y cristianismo. Sabemos y lo hemos hablado en ocasiones anteriores que el término cristiano en el libro de los Hechos, cuando se le llama a los apóstoles por primera vez, era para definirse a una denominación más del judaísmo o de la ortodoxia del judaísmo en sí. Y cuando me refiero a ortodoxa, me refiero como a la religión o al conjunto de creencias de este pueblo en sí. Entonces, como ahorita tenemos, digamos, al cristianismo protestante y diferentes denominaciones bautistas, pentecostales, metodistas, etcétera, de igual forma sucedía hace 2000 años en los tiempos de Jesús. Teníamos los fariseos, saduceos, y una de esas ramificaciones era el cristianismo. Entonces, al llamarle a ellos cristianos, era simplemente para referirse a una denominación. Ahora aquí entra la cuestión, aquí entra el problema que vemos hace 2000 años con los gentiles, que comienza a llamar Pablo y comienza a traer a la fe en Jesús, en Yeshua. Los gentiles empezaban a preguntar, ¿cuál es mi identidad? Si yo soy gentil, ¿cómo es que puedo pertenecer al pueblo de Israel? Si yo soy gentil, ¿a qué pueblo pertenezco? ¿Soy griego? ¿Soy judío? Pablo dice, ya no son judíos ni griegos, sino somos uno en Cristo, uno en el Mesías. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué nacionalidad como gentil pertenezco yo? Esa es la pregunta que se estaban haciendo, y ese es el problema con el que está teniendo Pablo en el libro de los Gálatas y Hechos 15. ¿Cuál es mi identidad? Y es aquí cuando Pablo les contesta a los gentiles, y específicamente en la epístola a los Gálatas, su ciudadanía es celestial. ¿A qué se refiere esto? Que sí, en este mundo evidentemente hay hombres, mujeres, gentil, judío, esclavo y libre, claro que sí, pero
espiritualmente, cuando seremos transformados la herencia, la coherencia que tenemos para nuestras vidas y para nuestro futuro en un nivel espiritual es una ciudadanía celestial. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo en Filipenses 3 empieza a hablar de la Torá y de diferentes cosas acerca de la ley de Moisés. Y le dice, pero su ciudadanía es celestial. No son judíos ni griegos, son uno en el Mesías. Estamos viendo y estamos mirando hacia lo porvenir, hacia el reino mesiánico, el reino de Dios. Entonces, esto es todo, digamos, el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en Filipenses capítulo 3. Y pues tengamos siempre en mente y siempre en cuenta que este es nuestra mayor anhelo, ser miembros y ser coherederos de este reino mesiánico, del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, y poder entrar a este reino con nuestra ciudadanía celestial que solamente podemos adquirir por medio del Mesías, Yeshua Jesús.